Rodrigo conducía su lujoso coche por las bulliciosas calles de Ciudad de México. Estaba acostumbrado al tráfico caótico y a los desafíos de la ciudad, pero ese día su mente estaba ocupada en una reunión crucial. Sus pensamientos estaban centrados en el futuro de su empresa, un gigante tecnológico que él había construido desde cero. Sin embargo, en cuestión de segundos, su vida cambió para siempre. Un fuerte sonido de frenos y el crujir del metal anunciaron el impacto. Todo ocurrió demasiado rápido. Rodrigo apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que su coche se estrellara contra otro vehículo en un violento choque. El caos se apoderó de la escena. Los transeúntes se reunieron alrededor de los coches destrozados, mientras el tráfico se detenía abruptamente. Los sonidos de las sirenas comenzaron a resonar en la distancia, pero en el interior del coche de Rodrigo, el silencio reinaba. El millonario yacía inconsciente, atrapado entre los restos retorcidos de su vehículo. A poca distancia, una mujer observaba con los ojos llenos de angustia. Natalia, una profesora que pasaba por allí, había presenciado todo. A pesar de estar en shock, algo dentro de ella la impulsó a acercarse. Mientras los equipos de emergencia se apresuraban en llegar, Natalia descubrió que había una niña en la escena. Valentina, la hija de Rodrigo, no estaba en el coche, pero la niñera que la cuidaba parecía incapaz de manejar la situación. Aterrada por la visión de su padre herido, Valentina estaba desamparada, sin saber qué hacer. Natalia, movida por un instinto protector que no entendía del todo, se acercó a la pequeña y, sin pensarlo dos veces, se ofreció a ayudar. «No te preocupes, voy a cuidarte», le dijo, aunque en su interior no tenía claro cómo lo haría. El ruido de las sirenas se hizo más fuerte cuando los paramédicos llegaron a la escena, pero en ese momento Natalia ya había tomado una decisión. Mientras Rodrigo era trasladado de emergencia al hospital, ella tomó de la mano a Valentina, quien apenas podía comprender lo que sucedía. Natalia sabía que lo correcto era cuidar de la niña hasta que alguien más pudiera hacerse cargo. Sin saberlo, había comenzado un camino que cambiaría sus vidas para siempre. Natalia se despertó al día siguiente sintiendo una mezcla de responsabilidad y miedo. Nunca había planeado hacerse cargo de una niña que apenas conocía, pero la noche anterior no pudo rechazar la súplica silenciosa en los ojos de Valentina. Tras su divorcio reciente, Natalia había estado en un limbo emocional, sintiéndose perdida y sin dirección. Cuidar de Valentina le daba una especie de propósito que no había experimentado en mucho tiempo, aunque no dejaba de cuestionarse si estaba tomando la decisión correcta. El apartamento de Natalia era modesto, muy diferente del lujoso estilo de vida al que Valentina estaba acostumbrada. A pesar de ello, la niña no parecía notar la diferencia. En lugar de protestar o quejarse, Valentina permanecía en silencio, observando el espacio desconocido con una mezcla de curiosidad y tristeza. Natalia intentaba romper el hielo con pequeñas conversaciones, pero era evidente que la niña aún estaba en estado de shock. La realidad de lo que había sucedido a su padre parecía demasiado grande para procesarla. Conforme pasaban las horas, Natalia se preguntaba cuándo sería contactada por algún familiar o alguien cercano a Rodrigo. A pesar de ser una completa desconocida, no había recibido más instrucciones que seguir cuidando de la niña hasta nuevo aviso. En el fondo, Natalia sabía que su vida no podía seguir así para siempre, pero algo la retenía. La pequeña Valentina le recordaba lo que significaba preocuparse por otro ser humano, algo que había perdido desde el fin de su matrimonio. Esa tarde, mientras miraban la televisión juntas, Natalia sintió una conexión inexplicable. Valentina se recostó en su hombro, buscando consuelo en la tranquilidad que Natalia le ofrecía. En ese momento, la profesora comprendió que, aunque no lo había planeado, estaba dispuesta a seguir adelante con la promesa silenciosa que le había hecho a Valentina. Cuidaría de ella, al menos hasta que Rodrigo despertara. A medida que pasaban los días, Natalia comenzó a notar pequeños cambios en la actitud de Valentina. La niña,
que al principio estaba callada y retraída, lentamente empezó a abrirse. Aunque seguía siendo reservada en muchos aspectos, cada vez pasaba más tiempo cerca de Natalia, siguiéndola por la casa y observando con atención cada cosa que hacía. Para Natalia esto era un alivio. Sabía que no podía reemplazar a la madre de Valentina, ni mucho menos suplantar a Rodrigo, pero el simple hecho de ver a la niña sonreír un poco más cada día la llenaba de satisfacción. Una tarde, mientras preparaban la cena juntas, Valentina habló por primera vez de su padre desde el accidente. «¿Papá va a estar bien?», preguntó con una voz suave, llena de una mezcla de esperanza y miedo. Natalia se detuvo por un momento, sintiendo el peso de la pregunta. Sabía que no podía hacer promesas que no podía cumplir, pero también entendía que la niña necesitaba algo de consuelo. «Tu papá es muy fuerte, Valentina. Estoy segura de que está haciendo todo lo posible por mejorar», respondió, con una calidez que sorprendió a ambas. Ese fue un momento decisivo en la relación entre ellas. Valentina parecía confiar más en Natalia después de esa conversación y comenzó a compartir pequeños detalles de su vida con su padre, cosas cotidianas pero importantes para ella. Natalia escuchaba atentamente, aprendiendo más sobre la niña y su relación con Rodrigo. Era evidente que, a pesar de su éxito empresarial, Rodrigo había estado ausente en muchos momentos importantes de la vida de Valentina. Esto hacía que Natalia sintiera una conexión aún más fuerte con la niña, como si su papel en ese momento fuera más importante de lo que había imaginado. Aún así, en su mente, Natalia no podía dejar de preocuparse por el futuro. ¿Qué pasaría cuando Rodrigo despertara? ¿Volvería a alejar a Valentina de su vida, como parecía haberlo hecho antes del accidente? Estas preguntas la atormentaban, pero decidió no compartirlas con Valentina. En lugar de eso, se concentró en ser el apoyo que la niña necesitaba en ese momento, sabiendo que, fuera lo que fuera que sucediera, haría todo lo posible por proteger a la pequeña de más dolor. El sonido constante de los monitores en la habitación del hospital era lo único que rompía el silencio, mientras Rodrigo yacía inconsciente. Los médicos habían hecho todo lo posible, pero advertían que el tiempo era incierto. Sin embargo, una mañana, sin previo aviso, Rodrigo comenzó a moverse ligeramente. Sus dedos temblaron primero, luego sus párpados, y finalmente sus ojos se abrieron lentamente. Estaba desorientado, sin comprender de inmediato lo que había sucedido o dónde se encontraba. Su primera reacción fue de confusión. El dolor en su cuerpo era agudo, pero lo que más lo inquietaba era la sensación de haber perdido algo importante. Miró a su alrededor y trató de recordar, pero su mente estaba nublada. No fue hasta que un doctor entró en la habitación y le explicó lo ocurrido que Rodrigo comenzó a procesar todo. Había estado en coma durante semanas. Su cuerpo se estaba recuperando, pero lo que más le preocupaba ahora era su hija. «¿Dónde está Valentina?», preguntó con voz ronca. Le informaron que una mujer llamada Natalia había estado cuidando de Valentina durante todo el tiempo que él estuvo inconsciente. Rodrigo no la reconoció, y la idea de que una desconocida estuviera al cuidado de su hija lo llenó de ansiedad. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué había tomado la responsabilidad de cuidar a Valentina en lugar de su exesposa o algún otro familiar? La preocupación se mezclaba con una profunda gratitud, pero también con una creciente sospecha. Agradecía que su hija no estuviera sola, pero no podía evitar preguntarse por las verdaderas intenciones de Natalia. Cuando finalmente tuvo la oportunidad de hablar con ella, Rodrigo mantuvo la conversación en un tono educado, aunque distante. Natalia le contó cómo había conocido a Valentina y lo que había sucedido tras el accidente. A pesar de sus dudas, Rodrigo notó algo en su voz y en la forma en que hablaba de su hija. Se dio cuenta de que Natalia realmente se había preocupado por Valentina durante esas semanas. Sin embargo, el millonario sabía que el regreso a su vida normal no sería fácil.
y la presencia de Natalia complicaba aún más las cosas. A medida que los días pasaban y Rodrigo continuaba su recuperación en el hospital, comenzó a reconectar con su entorno. Las visitas de colegas y conocidos se hicieron más frecuentes, pero con cada visita, Rodrigo sentía una creciente presión. Sabía que había asuntos pendientes en su empresa que debían ser resueltos, pero algo más profundo y oscuro lo inquietaba. Un nombre resonaba en su mente: Luz Eterna. No sabía por qué, pero ese proyecto, que había sido uno de los más ambiciosos de su compañía, ahora parecía ser una amenaza latente. Una tarde, mientras repasaba antiguos correos electrónicos en su laptop, Rodrigo se topó con una serie de mensajes crípticos relacionados con Luz Eterna. El proyecto, inicialmente destinado a ser una avanzada tecnología de energía renovable, parecía haber tomado un rumbo inesperado en su ausencia. Personas poderosas, tanto dentro como fuera de la empresa, estaban involucradas y había detalles que él mismo desconocía por completo. Cuanto más investigaba, más claro se hacía que Valentina, su propia hija, estaba relacionada con este proyecto de alguna manera que no podía entender del todo. Rodrigo comenzó a recordar conversaciones que había tenido meses antes del accidente, charlas ambiguas con antiguos socios que insinuaban la posibilidad de utilizar a Valentina para avanzar en las pruebas del proyecto. En ese momento lo había descartado como una simple paranoia, pero ahora todo parecía encajar de forma siniestra. Mientras más profundizaba, más se daba cuenta de que Luz Eterna no era solo un proyecto de innovación. Era una herramienta de control masivo que estaba atrayendo la atención de fuerzas mucho más grandes y peligrosas. Con esta nueva información, Rodrigo se sintió abrumado. Sabía que debía actuar rápido, pero no estaba completamente recuperado. Además, la vida de Valentina estaba en juego, y no podía enfrentarse solo a los peligros que se avecinaban. Sabía que debía confiar en alguien, pero podría contar con Natalia. Aunque la profesora había cuidado de su hija durante su coma, Rodrigo aún dudaba. ¿Podría ella manejar los oscuros secretos de su mundo, o la pondría en peligro al involucrarla? Rodrigo, decidido a proteger a Valentina, pidió a Natalia reunirse con él en privado. Durante la conversación, le confesó lo que había descubierto sobre Luz Eterna y las implicaciones que tenía para su hija. Natalia escuchaba atentamente, y aunque estaba sorprendida por la magnitud del problema, no dudó en ofrecer su ayuda. Había desarrollado un lazo especial con Valentina y no iba a permitir que le sucediera nada malo. Rodrigo, aunque inicialmente reacio, comenzó a ver a Natalia como una aliada clave en lo que estaba por venir. Juntos trazaron un plan para mantener a Valentina a salvo mientras investigaban más a fondo el proyecto. Sabían que las personas detrás de Luz Eterna no se detendrían ante nada para avanzar en sus planes, y esto los colocaba a ambos en una posición peligrosa. Rodrigo utilizó sus contactos en la empresa para obtener información adicional, mientras Natalia se encargaba de cuidar a Valentina, siempre en alerta ante cualquier señal de peligro. La tensión crecía, pero también lo hacía la relación de confianza entre ellos. Las investigaciones de Rodrigo revelaron que algunos de sus antiguos colegas, personas en las que había confiado durante años, estaban profundamente involucrados en la conspiración. Habían estado utilizando su empresa para realizar experimentos secretos y ahora Valentina era vista como una pieza clave para activar el proyecto Luz Eterna. Rodrigo entendió que su hija no solo estaba en peligro, sino que era el objetivo principal de estas personas. La situación era más grave de lo que había imaginado. Natalia, por su parte, comenzó a darse cuenta de la magnitud de lo que enfrentaban. Aunque inicialmente se había visto como una simple cuidadora temporal de Valentina, ahora entendía que estaba profundamente involucrada en algo mucho más grande. Sin embargo, no tenía intención de retroceder. Decidió enfrentarse a este peligro junto a Rodrigo, consciente de que Valentina la necesitaba tanto como ella a la niña. Lo que no sabían era que las sombras de la conspiración ya estaban más cerca de lo que pensaban.
Los días siguientes estuvieron llenos de incertidumbre y tensión. Rodrigo y Natalia habían tomado precauciones para mantener a Valentina a salvo, pero sabían que no podían esconderse para siempre. La investigación de Rodrigo revelaba cada vez más detalles sobre la magnitud de la conspiración, y era solo cuestión de tiempo antes de que las personas detrás de Luz Eterna se dieran cuenta de que él estaba intentando desmantelar el proyecto desde dentro. Sin embargo, lo que no esperaban era que el peligro viniera de una fuente mucho más cercana. Uno de los antiguos socios de Rodrigo, alguien en quien él había confiado durante años, se acercó a él fingiendo preocupación por su bienestar y el de su hija. Bajo la apariencia de un viejo amigo, logró infiltrarse en su círculo más cercano, ganando la confianza de Rodrigo una vez más. Este hombre, que había sido un aliado fundamental en los inicios de la empresa, se reveló como el traidor cuando, en una noche oscura, intentó llevarse a Valentina. Su plan era entregarla a las personas que estaban detrás de Luz Eterna, quienes la necesitaban para activar la fase final del proyecto. La traición sacudió profundamente a Rodrigo. Nunca había esperado que alguien tan cercano pudiera poner en peligro la vida de su hija. Cuando Natalia descubrió el intento de secuestro, la situación escaló rápidamente. Sin dudarlo, reaccionó a tiempo para detener al traidor antes de que lograra su objetivo. Pero el incidente dejó claro que Valentina no estaba a salvo en ningún lugar. Rodrigo y Natalia comprendieron que debían actuar rápido. No solo se trataba de proteger a Valentina, sino también de detener el proyecto antes de que fuera demasiado tarde. Con el traidor desenmascarado, Rodrigo decidió tomar medidas extremas. Sabía que ya no podía confiar en nadie de su antiguo entorno, y eso lo obligaba a cortar lazos con muchas personas en las que había confiado por años. Junto con Natalia comenzaron a planear su huida. Necesitaban alejarse de la ciudad y encontrar un lugar seguro donde pudieran mantenerse ocultos mientras ideaban la forma de detener a Luz Eterna para siempre. Pero las sombras de la conspiración ya estaban cerca, y el peligro parecía acechar en cada rincón. Rodrigo y Natalia sabían que el tiempo se estaba agotando. La traición de su antiguo socio había dejado claro que las personas detrás de Luz Eterna no se detendrían ante nada para conseguir lo que querían. Con la información que habían reunido, entendieron que el proyecto estaba en su fase final de activación. Debían actuar rápidamente o el daño sería irreversible. Con el plan de huir descartado, la única opción era enfrentarse directamente a los responsables. Utilizando los contactos que aún le quedaban en la empresa, Rodrigo localizó la instalación secreta donde se llevaba a cabo el proyecto Luz Eterna. Sabía que enfrentarse a ellos sería arriesgado, pero no tenía otra opción. Valentina seguía siendo el objetivo principal, y mientras ellos siguieran escondidos, su vida estaría en peligro. Junto con Natalia, decidieron infiltrarse en las instalaciones y detener el proyecto desde dentro, sabiendo que el enfrentamiento final estaba cerca. La tensión era palpable mientras se acercaban a la ubicación. Cada paso que daban estaba lleno de incertidumbre, pero la determinación de Rodrigo de proteger a su hija y desmantelar el proyecto era más fuerte que cualquier miedo. Natalia, por su parte, sentía una mezcla de miedo y valentía. Aunque no tenía la experiencia que Rodrigo tenía en ese tipo de situaciones, sabía que había llegado demasiado lejos para retroceder. Valentina dependía de ellos. Cuando finalmente llegaron a la instalación, la confrontación fue inevitable. Rodrigo, armado con su conocimiento sobre el proyecto y sus contactos internos, logró sabotear parte del sistema, retrasando la activación de Luz Eterna. Sin embargo, el enfrentamiento físico con los guardias de seguridad y los líderes del proyecto fue intenso. En medio del caos, Natalia encontró a Valentina, quien había sido capturada brevemente por los responsables del proyecto. Con valentía y astucia, logró liberarla y llevarla a un lugar seguro mientras Rodrigo enfrentaba a los principales antagonistas. El enfrentamiento final entre Rodrigo y los líderes de la conspiración fue brutal.
Sabía que este era el momento decisivo. Con todo en juego, usó su conocimiento tecnológico para desmantelar la instalación y desactivar por completo el proyecto Luz Eterna. El sistema colapsó ante sus ojos y el peligro que había acechado a Valentina durante tanto tiempo finalmente fue neutralizado. Sin embargo, Rodrigo sabía que este era solo el comienzo de una nueva realidad. Cuando el caos en la instalación finalmente se calmó, Rodrigo y Natalia se encontraron exhaustos, pero conscientes de que habían logrado lo imposible. Luz Eterna estaba desactivado y la vida de Valentina ya no estaba en peligro. Sin embargo, las consecuencias de sus acciones comenzaban a tomar forma en la mente de Rodrigo. Sabía que no podía volver atrás. Su empresa, una vez un símbolo de éxito y poder, ahora se había convertido en una fuente de peligro para el mundo. No podía permitir que volviera a levantarse bajo ninguna circunstancia. Rodrigo tomó la decisión más difícil de su vida: destruir su propia compañía. Sabía que esto significaría perder todo lo que había construido, pero también comprendía que no tenía otra opción. Luz Eterna y los oscuros secretos que había descubierto no debían caer en manos equivocadas nunca más. Utilizando las conexiones que le quedaban y los documentos que había obtenido durante la investigación, se encargó de exponer públicamente los experimentos ilegales y los actos de corrupción que habían ocurrido bajo su mando. La noticia explotó en los medios. El colapso de la empresa de Rodrigo fue rápido e implacable. Las autoridades intervinieron y varios de sus antiguos socios fueron arrestados por su implicación en el proyecto. Aunque él había sido responsable de iniciar Luz Eterna, su sacrificio lo absolvió a ojos del público. Sin embargo, Rodrigo no buscaba redención. Lo único que le importaba ahora era Valentina. Sabía que su hija nunca podría tener una vida segura mientras su empresa siguiera operando. Así que dejó que todo se desmoronara sin mirar atrás. Para Valentina, este fue un momento difícil de comprender. Aunque era solo una niña, había sido testigo de los enormes cambios en la vida de su padre. Había pasado de ser un hombre poderoso a alguien dispuesto a sacrificarlo todo por protegerla. Natalia, que había estado a su lado durante todo el proceso, también sentía el peso de la situación. Sabía que Rodrigo había hecho lo correcto, pero también entendía lo que significaba perder una parte tan importante de su vida. El sacrificio de Rodrigo no solo lo había salvado a él y a Valentina, sino también al mundo de una posible catástrofe. En los días posteriores al colapso de su empresa, Rodrigo decidió que era hora de empezar de nuevo. Sin la carga de la ambición que lo había cegado durante tantos años, se comprometió a reconstruir su relación con Valentina desde cero. Había aprendido que su verdadero éxito no estaba en sus logros materiales, sino en la conexión que ahora tenía con su hija. Mientras caminaban juntos por las calles, lejos del bullicio de la empresa y del peligro que los había perseguido, Rodrigo supo que este nuevo comienzo era lo que realmente necesitaba. El sol brillaba con intensidad sobre la ciudad mientras Rodrigo, Valentina y Natalia paseaban tranquilamente por el parque. Era un día distinto a cualquier otro que habían vivido en los últimos meses. La tensión, el miedo y las constantes amenazas que habían enfrentado finalmente parecían cosa del pasado. A pesar de todo lo que había sucedido, ahora podían disfrutar de una calma que se sentía casi surrealista. Era el comienzo de algo nuevo para los tres. Valentina, aunque todavía procesando todo lo que había ocurrido, se veía más alegre que nunca. La relación con su padre había cambiado por completo. Rodrigo, ahora más presente y consciente de sus prioridades, pasaba todo el tiempo posible con ella. Los momentos que antes había perdido por enfocarse en su empresa, ahora los aprovechaba al máximo. Valentina lo sentía más cerca, y poco a poco, las heridas emocionales que el accidente había causado comenzaban a sanar. Natalia también había encontrado su lugar en este nuevo comienzo.
Aunque en un principio solo había sido una desconocida que se ofreció a cuidar de Valentina, ahora era una parte fundamental de sus vidas. Había forjado un vínculo inquebrantable con la niña, y Rodrigo, aunque inicialmente dudoso, había llegado a confiar en ella completamente. Más allá de esa confianza, comenzaba a surgir algo más entre ellos. La cercanía y la complicidad que compartían tras haber enfrentado juntos tantos peligros empezaban a transformarse en un afecto más profundo. Sin embargo, a pesar de la paz que habían encontrado, el mundo a su alrededor seguía avanzando. La caída de la empresa de Rodrigo y la exposición de los secretos detrás de Luz Eterna habían causado un impacto global. Varios grupos, tanto gubernamentales como privados, intentaban ahora comprender lo que realmente había estado en juego. Aunque el peligro inmediato había sido neutralizado, algunos fragmentos del proyecto aún permanecían en la oscuridad, y era posible que en el futuro resurgieran nuevas amenazas. Pero por ahora, Rodrigo y Natalia decidieron no preocuparse por eso. Se merecían un respiro. Con el tiempo, los tres comenzaron a construir una vida diferente, alejada de las complicaciones del pasado. Rodrigo, aunque ya no era el millonario que había sido, encontró en la simplicidad de su nueva vida algo mucho más valioso que cualquier fortuna. Natalia, por su parte, redescubrió su vocación como educadora, esta vez con un propósito renovado. Valentina, al fin, podía crecer en un ambiente lleno de amor y seguridad. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Rodrigo miró a Valentina y a Natalia, sabiendo que el futuro aún era incierto, pero que juntos podrían enfrentar cualquier cosa que viniera. Aunque las cicatrices de la lucha aún estaban presentes, ahora tenían una nueva oportunidad de ser felices, y eso era lo único que importaba. Si te ha gustado esta historia, nos encantaría contar con tu apoyo dando un like y suscribiéndote a nuestro canal, Historias emotivas y conmovedoras. No te pierdas nuestras próximas historias que te llegarán al corazón. Déjanos tu comentario, nos encanta saber lo que piensas, y así podemos seguir creando contenido que disfrutes aún más. Gracias por tu apoyo incondicional, nos motiva a seguir compartiendo historias emotivas y conmovedoras contigo.